Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros participantes aquí en América Latina y Europa. Es un placer estar con ustedes nuevamente compartiendo en este módulo 5 de farmacología de corticosteroides o farmacología de antiinflamatorios esteroidales. Soy la doctora María Fernanda Madrid y estaré todavía acompañando en esta transición de estos módulos. De acuerdo a la estructura del curso, estamos entrando al módulo 5, donde estudiaremos interacciones y qué contraindicaciones tenemos para el uso correcto de los corticosteroides, donde estudiaremos interacciones con otros fármacos, pacientes de riesgo, ya sean pacientes que están embarazadas, pacientes con comorbilidades como diabetes o hipertensión. Ok, con esto vamos a ir comenzando y a recordar lo que es una interacción farmacológica. Aquí solo vamos a tener una pincelada, ¿verdad?, de lo que es una interacción. Recordemos de que interacciones farmacológicas son un tema bastante amplio, el cual nos daremos el placer de poder compartir con la doctora Ana Padilla desde la Universidad de Valladolid para renovar nuestros conocimientos sobre interacciones farmacológicas. Para recordar en cuestiones de este módulo, ¿verdad? Interacción farmacológica va más que todo de forma conceptual cuando nosotros tenemos la actividad de un medicamento junto con la actividad de otro medicamento y que esas dos actividades, ya puede ser uno, dos, tres, cuatro medicamentos en conjunto, puedan llevar a un efecto en el paciente, sea un efecto de sinergia, un efecto aditivo o un efecto de antagonismo o un efecto de toxicidad, ¿verdad? Entonces, cada uno de ellos uno tiene que conocerlos para saber qué medicamentos puedo mezclar con X estrategia o qué medicamentos debemos retirar para evitar, ¿verdad?, un antagonismo o, ¿verdad?, no simplemente pueden ser con medicamentos, sino que también tenemos interacciones con medicamentos alimentos. Entonces, los invito, ¿verdad?, una oportunidad para invitarles a este próximo mini curso que será dado por la doctora Ana. En este contexto, nuestro objetivo del módulo 5 es reconocer qué fármacos interactúan con los corticoides. Vamos a identificar cuáles son los pacientes de riesgo y así vamos a intentar entender qué medidas nosotros debemos aplicar para recomendar, ¿verdad?, tener mejores recomendaciones durante nuestras prácticas, y todo eso se va a ver, ¿verdad?, reflejado en el beneficio y en el buen atendimiento a nuestro paciente. Sobre todo, ¿verdad?, para poder trabajar con lo que es seguridad farmacológica y hacer lo que es una optimización terapéutica correcta. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, dos medicamentos, en este caso mayoritariamente, si tenemos un corticosteroide más otro medicamento, esto va a ser la suma de ellos dos, lo más probable va a ser un problema. Entonces, en este contexto, nosotros debemos de evaluar qué medicamentos sí y qué medicamentos no y en qué tiempo es más seguro utilizarlo para evitar tener este resultado, ¿verdad?, como un problema. Entonces, de forma general, cuando nosotros pensemos en una interacción farmacológica, es cuando tenemos un medicamento A más un medicamento B y esto va a ser igual a un resultado buscado o no. Ok, yo aquí les voy a dejar, ¿verdad?, algunas glosarios de abreviaciones. Cada una de las formatación de las diapositivas y contexto de apoyo se les está dejando para que ustedes puedan ir siguiendo de una forma más fácil lo que es las clases y ustedes puedan tener, ¿verdad?, leer con calma cada una de las abreviaciones para que sea un poco más fácil entendible durante lo que es el curso. Ok, en interacciones farmacológicas vamos a saber, vamos a tener una pequeña introducción para entrar en contexto. Ahora me gustaría preguntarles cuál sabían ustedes que los corticoides pueden potenciar o disminuir el efecto de más de 50 medicamentos comunes. Esto es un parámetro, una pregunta bastante esencial de si sabemos que los corticoides pueden potenciar o disminuir el efecto de más de 50 medicamentos comunes. Aquí esta palabra, esta pregunta muy sencilla ya nos indica que los corticoides pueden aumentar o pueden potenciar este efecto farmacológico. Y cuando hablamos de efecto farmacológico, recordemos que cuando potenciamos o excedemos
muchas veces estas dosificaciones vamos a llevar a efectos no terapéuticos, sino más a efectos tóxicos, ¿verdad? Y esto lo podemos encontrar en múltiples medicamentos muy comunes. Ok, dentro de las interacciones, para de forma general, vamos a tener tanto interacciones, ¿verdad?, físico-químicas y interacciones farmacológicas. Dentro de las interacciones farmacológicas tenemos dos subclasificaciones, que son las farmacodinamias. Recordemos que cuando hablamos de farmacodinamia estamos hablando de mecanismos de acción, o sea, lo que el medicamento le hace al organismo, recordemos el módulo 1, y farmacocinéticas, lo que el medicamento, perdón, lo que el cuerpo le hace al medicamento, cómo ésta se ve afectada su absorción, su distribución, su metabolismo y su excreción. Doctor, entonces significa que si yo coloco X medicamento con otro X medicamento, ¿puedo acelerar la absorción? Claro. ¿Puedo aumentar la distribución? Sí. ¿Puedo aumentar el metabolismo? Sí. ¿Puedo acelerar la excreción? Sí. Doctora, y lo puedo inhibir, también es posible, ¿verdad? Y eso va en contexto a lo que nosotros estamos buscando y evitar errores, ¿verdad? De darles el medicamento al paciente sin saber también lo que ellos están tomando. Ahora, dentro de las interacciones farmacológicas, farmacodinamias, existen dos, que es de sinergismo y de antagonismo. Cuando hablamos de un efecto sinérgico, es que estamos intentando aumentar el efecto de un medicamento utilizando otro. Caso contrario, antagonismo es cuando quitamos el efecto de un medicamento utilizando otro. ¿Ok? Dentro del efecto sinérgico o de sinergismo podemos tener efectos aditivos o efectos de potenciación. De forma general, el efecto sinérgico aditivo va a ser aquel donde nosotros estamos buscando la suma de dos medicamentos van a potenciar un efecto terapéutico, pero no solamente añadir uno con el otro, ¿verdad? Sino que la suma de los dos le van a dar un efecto de adición. De potenciación es cuando el medicamento A ayuda a potenciar el medicamento B. Entonces, estoy utilizando una estrategia metabólica para alterar y aumentar, ¿verdad?, la potenciación del efecto del medicamento B. Ahora, más adelante vamos a ir estudiando algunos casos clínicos para que podamos entender de forma general. Pero como les menciono, es importante que siempre estemos al tanto de lo que es una interacción medicamentosa, ya sea de parte farmacológica, físico-química o alimentar, porque de eso depende también una estrategia terapéutica más adecuada para nuestros pacientes. Ok, dentro de la interacción farmacológica, aquí tenemos una gama de situaciones que pueden ser abordadas, además de lo que es el medicamento que yo voy a utilizar. Aquí podemos, ¿verdad?, tener en qué hora va a ser administrado. Hasta esto me hace una interacción farmacológica. ¿Por qué, doctora, la hora en que sea administrada? Porque si nosotros tenemos un pH que no es el correcto y es una administración oral, el medicamento no va a estar siendo absorbido de la mejor forma. Si este paciente tiene una patología que no puede, por ejemplo, metabolizar bien o no tiene, por ejemplo, algunos proteínas de transporte, este paciente no va a tener una buena distribución. Variables fisiológicas, la tolerancia propia individual que tenemos como pacientes y que nuestros pacientes van a tolerar ciertas dosificaciones, ¿verdad?, de forma diferente a otro paciente. El sexo, la edad del paciente, ¿verdad? Recordemos que tenemos clasificaciones de acuerdo, farmacocinéticas de acuerdo a la edad, ¿verdad? No significa que un paciente adolescente tiene la misma capacidad farmacocinética o sí, farmacocinética en forma general que un paciente pediátrico o un paciente pediátrico igual a un paciente geriátrico o el paciente geriátrico igual a una madre eh, primeriza o una madre que acaba de dar a luz o una paciente embarazada. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta al momento de considerar una interacción farmacológica, el efecto placebo que nosotros queremos conseguir o que se desea conseguir y, ¿verdad?, errores de medicación
y cooperación por parte del paciente. Este también aquí es un punto importante porque como mencionábamos en los módulos anteriores, la farmacología va desde la ayuda, desde el punto de vista fisiopatológico, hasta el momento en que uno entrega un medicamento, ¿verdad?, a nuestros pacientes y cuál es la educación que nosotros le estamos dando. Ok, principales interacciones que podemos nosotros destacar dentro de los corticoides. Inicialmente, y lo más que nosotros vamos a ir observando es con los AINES o los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales. ¿Por qué, doctora? Porque generalmente los pacientes que están con corticosteroides por problemas de inflamación siempre se les va a acompañar un medicamento como el ibuprofeno o el naproxeno y ellos entran dentro de esta clasificación. Y como nosotros bien conocemos, estos AINES por su propio mecanismo de acción ya son propensos a inducir riesgo de úlceras o sangrado. Entonces, si estoy combinando yo un corticoide junto con una IN, significa que yo no solamente estoy potenciando su efecto farmacológico de antiinflamatorio, sino que también estamos potenciando sus efectos adversos. Es por eso, ¿verdad?, que se evita en lo máximo posible hacer una combinación crónica, ¿verdad?, de estos dos medicamentos. Claro que se pueden utilizar en tiempos cortos, que es el tiempo más preferible para el uso de corticosteroides. Sin embargo, el periodo en el que se utiliza debe ser muy minucioso. Ahora vamos con los anticoagulantes, destacamos, ¿verdad?, como la warfarina o los DOACs. Estos, ¿verdad?, nos van a llevar a ciertas alteraciones y probablemente a una inducción de sangrado, ¿verdad? Entonces aquí hay que tener un control de dosificación porque los corticosteroides, como estudiábamos en el modelo 1, generalmente ellos son metabolizados vía hepática. Entonces esto puede quitar el lugar al anticoagulante y llevar, ¿verdad?, a un aumento de potencialización o dosificación o concentraciones plasmáticas de los anticoagulantes, aumentando, ¿verdad?, la probabilidad de un sangrado en este paciente. Ahora, con los antidiabéticos, ¿verdad?, ya sean orales o los que son de acción sistémica como la insulina o la metformina, que son los más utilizados en el mercado, me pueden llevar, ¿verdad?, a una hiperglucemia. Entonces, como hemos visto anteriormente, el por qué se produce un aumento de lo que es la glucosis o aumento de azúcar en sangre en estos pacientes que ya usan corticosteroides, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes podemos tener este tipo de aumento. Entonces, lo primero que debemos de nosotros hacer es no retirar o evitar el medicamento, porque hay muchas situaciones que pacientes con comorbilidades como diabetes, con un cuadro clínico de inflamación crónica, no se le puede retirar, pero sí podemos hacer lo que es un ajuste de dosis y como nosotros nos vamos a dar cuenta si es la dosificación correcta. Vamos a monitorear, ¿verdad?, lo que es la glucosa de este paciente. Ahora, con los antihipertensivos, que generalmente son los IECA o los diuréticos, que son los más utilizados, ellos aumentan, ¿verdad? Vamos a tener el efecto clínico, es un aumento en la retención propia de lo que es sodio. O sea que como consecuencia tenemos un aumento en lo que es la presión arterial en este paciente. Recordemos atrás eh, por qué los corticosteroides estaban aumentando, ¿verdad?, el aumento de retención de sodio. Recordemos que de forma fisiológica ellos coordinan, ¿verdad?, la parte electrolítica, la parte de minerales, cuánto de sodio sale, cuánto de potasio queda y viceversa. Entonces, si generalmente el paciente de forma crónica, ¿verdad?, tenemos ya un alto consumo de corticosteroides, este paciente ya va a tener la propensión a ser hipertenso. Sin embargo, tenemos que vigilar de cerca para evitar que este paciente tenga una alta tasa de retención de sodio y aumento de presión arterial, ¿verdad? Dependiendo del tipo de diurético y en qué asa él esté trabajando, ¿verdad? ¿Verdad?, teniendo en cuenta cuál es la estrategia de IECA que se esté utilizando. Entonces, siempre, ¿verdad?, hay que tener en control lo que es la presión arterial de este paciente y estar verificando si el paciente, ¿verdad?, tiene edema, que el edema generalmente va a estar mayoritariamente visualmente localizado en lo que es la área de las piernas y la parte de los pies.
El tipo de antifúngicos de la clasificación azólicos, como el gran conocido que es el ketoconazol. Este va a aumentar, ¿verdad?, una toxicidad por parte del corticoide, generalmente porque aumenta lo que es su distribución. Como consecuencia significa que está disminuyendo su metabolismo, porque el ketoconazol va a ser altamente metabolizado, ¿verdad?, vía hígado, y eso puede aumentar el riesgo de aumentar concentraciones de corticosteroide a nivel plasmático, a nivel de torrente sanguíneo, y lo más general, ¿verdad?, es totalmente evitar este tipo de medicamentos, o si no es posible evitarlo, ¿verdad?, reducir lo que es su dosificación y estar monitoreando de cerca los efectos tóxicos o efectos adversos no deseados por parte de los corticoides que ya hemos discutido anteriormente. Ahora con las vacunas vivas, ¿verdad? Ya sea con aquellas vacunas como las de sarampión, la varicela, vacunas no atenuadas, que nosotros tenemos, ustedes podrán decir, ah, bueno, doctora, pero estas son vacunas que generalmente se le dan a la persona cuando está pequeña. Ni siempre toda población tiene, hay que considerar esto, ¿verdad? Ni siempre toda población tiene acceso a vacunas durante su infancia, y va a pasar un periodo muy prolongado para que esta persona nuevamente en su vida adulta vuelva a tener en contacto con esas vacunas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si entramos con nuestra vacuna viva, ¿no? En todo caso, ya puede ser un virus no atenuado de COVID-19. No sabemos qué otros tipos de vacunas puedan salir, no significa que son malas, pero sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque podemos hacer una infección diseminada. Porque ¿qué pasa con las vacunas vivas? Las vacunas vivas entran en pequeñas dosificaciones y hacen que nuestro sistema inmunológico empiece a trabajar para poder crear anticuerpos de memoria, y en el momento que nosotros estemos expuestos a esta infección, nuestro cuerpo pueda de cierta forma defenderse. Pero ¿qué pasa si yo estoy inmunodeprimiendo a mi paciente con corticosteroide? Y muchas veces tal vez la dosificación, ¿verdad?, está un poco alta del corticosteroide o está muy baja. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el paciente? Este paciente va a estar inmunosupreso, no va a tener, su sistema inmunológico no va a ser capaz de poder reaccionar frente a este estímulo de lo que es la vacuna viva. Entonces no se prefieren vacunas vivas, se prefieren, ¿verdad?, que hay vacunas con virus más atenuados, ¿verdad? Y está totalmente contraindicado por eso, porque tenemos un sistema inmunológico deprimido. Entonces, en el contexto general, aquí observamos que todo lo que hemos visto, ¿verdad?, en los módulos anteriores, es vigilar siempre la dosificación del corticosteroide, quién lo acompaña, comorbilidades de nuestro paciente, la edad que tiene nuestro paciente y las situaciones en las que ellos puedan estar o no inmunodeprimidos, ¿verdad? Siempre hay que considerarlo, ya sea para una vacuna, siempre de hepatitis B, vacunas de refuerzo, para las mujeres, ¿verdad? Vacunas contra el VPH, siempre hay que buscar cierta información, que nada nos cuesta, ¿verdad? Si no es necesario que nosotros tengamos la información de memoria. Podemos tomarnos 1 o 2 minutos para que nuestro paciente no vaya a tener un cuadro, ¿verdad?, grave, y siempre consultarlo con otro colega o, ¿verdad?, vía Google con informaciones científicas de base, no porque fulano nos lo dijo, nosotros lo vamos a hacer, no. Siempre, ¿verdad?, hay que tomarnos el tiempo para que esos resultados se destaquen como profesional, y ya sea médico, farmacéutico, dentista, enfermero, en general, personal de la salud, podamos, ¿verdad?, tener estos tiempos para nosotros continuar dando la mejor parte farmacológica para nuestros pacientes. Recordando que los corticosteroides no son medicamentos inocentes, ¿verdad? Que cada interacción puede modificar su perfil entre un beneficio y un riesgo. Ok, recordemos, ¿verdad? Dentro de algunos mecanismos de interacción a nivel metabólico, vamos a encontrar los conceptos que son inductores e inhibidores. Cuando vamos a hablar, ¿verdad?, de un medicamento que interacciona de forma de inducción o como un inductor,
significa que está potenciando, ¿verdad? O compitiendo por la unión de proteína plasmática, ¿cierto? Y por un inhibidor significa que esos efectos, ¿verdad? Fisiológicos pueden ser aditivos. Por ejemplo, la retención hidrosalina que podemos tener con los corticosteroides junto con los AINES. Ahora, les presento aquí, ¿verdad? Dos enzimas muy famosas para recordar, el CYP3A4 y la glicoproteína P, que estos inducen o inhiben el metabolismo por competencia por unión a ciertas proteínas plasmáticas. Y podemos, ¿verdad?, tener, por el juego de ellas, podemos tener algunos efectos fisiológicos aditivos, ya sean de retención hidrosalina con los que son los AINES. Siempre hay que tener, ¿verdad?, en cuenta cuáles son las enzimas. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros detectamos cuál es el problema o cuál podría ser nuestra ventaja, dependiendo si nosotros buscamos un efecto aditivo o un efecto, ¿verdad?, inhibidor. Ok, ¿qué pacientes de riesgo, doctora, nosotros tenemos que tener mayor atención? Pacientes, ¿verdad? Embarazadas. Pacientes embarazadas es un paciente bastante, ¿verdad?, que va a tener riesgo porque muchos de los corticosteroides por su estructura química, como lo mirábamos en el módulo 1, van a tener una estructura muy compleja y desde ahí ya sabemos que tiene una alta liposolubilidad y puede tener un paso, ¿verdad?, a nivel placentario, lo que puede producir en el bebé, ¿verdad?, un bajo peso fetal al nacer o el propio bebé tener una supresión adrenal. Pero doctora, ¿cómo puede pasar esto en el bebé si el bebé no está directamente relacionado? Justamente por eso, porque el bebé está en proceso de desarrollo y sus pequeñas glándulas adrenales tienen que también despertar y decir, bueno, yo tengo que empezar a producir mis cantidades propias de cortisol. Pero luego la madre está con concentraciones no adecuadas y está ingiriendo y qué va a entender el organismo del feto. Él va a entender, bueno, yo no necesito eh, tener o producir cortisol porque ya lo estoy obteniendo de una forma externa. Entonces él prácticamente va a entender que no es necesario producirlo, lo cual se va a tener como una supresión adrenal, ¿verdad? Si tenemos una supresión adrenal, el paciente va a tener tantos efectos a nivel hipófisis hipotálamo, ¿verdad? Como lo hemos estudiado anteriormente, lo que se va a traducir en que el balance hormonal de ese paciente no va a ser el ideal y se va a traducir en diferentes factores de crecimiento. Pacientes con diabetes, ya lo hemos visto, ¿verdad? Porque son pacientes que podemos inducir una hiperglucemia o una resistencia insulínica. Pacientes, ¿verdad?, que ya estén con osteoporosis y necesiten medicamentos como los corticosteroides a largo plazo de forma crónica, porque estos ya pacientes ya tienen un problema en lo que es la pérdida ósea. Simplemente nosotros con un corticosteroide, si no le evaluamos en el tiempo correcto, este paciente va a estar teniendo lo que es una pérdida ósea muy acelerada. Como hemos observado anteriormente, se pueden, aquellos pacientes que ya tienen glaucoma, cataratas, porque estamos aumentando la presión ocular, y la úlcera péptica, ¿verdad? Que es el riesgo al aumento de sangrado cuando estamos utilizando. Entonces, aquí observamos que tanto el efecto inductor puede ser de forma farmacológica como en aquellos pacientes que ya tienen, ¿verdad?, el problema. Entonces hay que tener cierta precaución y cierta prohibición en algunos pacientes. Cuando nos referimos a prohibición, es más que todo individualizar y estar monitoreando, ¿verdad?, este tipo de medicamentos. No es que el paciente llegó y mira que su medicamento dio un mes, talala, se fue y no volvió, ¿no? ¿Verdad? Siempre estar pendiente del paciente, saber cómo él continúa, si tenía hasta un cambio en la forma en cómo él duerme, cómo es su respuesta de humor durante los días, ¿verdad? Siempre estar de cerca para evitar que este paciente pueda tener un efecto adverso. Ahora aquí, como hemos visto, tenemos cierto tipo de contraindicaciones, que va desde las contraindicaciones que puedan ser relativas y absolutas. Las contraindicaciones relativas es donde nosotros podemos entrar y evaluar si existe un riesgo y un beneficio al darle este corticosteroide al paciente. Por ejemplo, en situaciones como pacientes con diabetes mellitus, hipertensión, osteoporosis, embarazo o úlcera activa. Ahora, contraindicación totalmente absoluta
sería prácticamente con la hipersensibilidad al fármaco, ¿verdad? Infección fúngica sistémica, es totalmente contraindicado, ya lo hemos visto por qué anteriormente, y el uso de vacunas vivas porque los pacientes pueden estar, ¿verdad?, inmunosuprimidos. O sea, siempre hay que tener en estas consideraciones. Entonces, ¿qué estrategias nosotros podemos utilizar como profesionales de la salud para poder prevenir estas situaciones? ¿Verdad? Una vez que nosotros ya conocemos el comportamiento de los corticoides, cuáles podrían ser sus posibles riesgos, sus efectos adversos, cuáles son sus interacciones, nosotros podemos tener ciertas estrategias como modularlo, ¿verdad? Cómo modular estas situaciones. Entonces vamos desde la que es evaluar la medicación antes de iniciar, ¿verdad?, el corticoide. ¿A qué nos referimos con evaluar la medicación? Significa que vamos a tomarnos el tiempo de preguntarle al paciente qué patologías tiene, qué medicamentos usa, en qué horarios los está utilizando, ¿verdad? Siempre de farmacia, porque muchas veces la consulta se trata más que todo para ver la parte fisiopatológica, y como médicos también debemos estar presentes en eso. Pero también como farmacéuticos es necesario que tengamos esas informaciones, preguntarle, ¿verdad?, a nuestros pacientes. Siempre, ¿verdad?, tener la potestad de, como farmacéuticos, médicos, dentistas, consultarnos entre nosotros para poder saber cuál es la dosificación mínima eficaz y darse la verdad en el menor tiempo posible. Añadir un protector gástrico si se está utilizando AINES, muy válido, muy válido. Siempre controlar lo que es la glucosa, presión arterial y el peso, parámetros que parecen sencillos pero hacen una gran diferencia y lo hemos visto a lo largo de estos módulos. Si el paciente de verdad en el monitoreo que se le está haciendo mensual o trimestral de valores de calcio y vitamina D a nivel sistémico, se observan que sus niveles están bajos, ¿verdad? El paciente puede suplementarse con calcio, vitamina D, mencionarles al paciente que podemos aumentar la producción de vitamina D si salimos en la mañana, a tomar un poco de sol, caminar, para aumentar la síntesis endógena, ¿verdad? Y como todo, ¿verdad? Educar a nuestros pacientes sobre los síntomas de alerta, signos de alerta que él puede tener, ¿verdad? Siempre que se sienta confortable con nosotros como profesional de salud para compartirnos en qué momento él está teniendo ciertos tipos de cambios durante ese tratamiento. Ok, vamos a tener cierto tipo de actividad y ver, ¿verdad?, cómo nosotros podemos emparejar este reacción adversa que vamos a estar induciendo o qué precauciones se pueden tener si tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, para recordar, corticoide, más ibuprofeno, ¿por qué no se puede utilizar, verdad? Pensemos, recordemos durante este módulo. Excelente, ¿verdad? En este contexto sabemos que podemos tener un riesgo a úlcera péptica, ¿verdad? O sangrado. Corticoide más warfarina, un anticoagulante, riesgo de sangrado. Corticoide más ketoconazol, podemos tener un aumento, ¿verdad?, de concentraciones plasmáticas de corticoide y hay que tener en cuenta cuál es el monitoreo de la sintomatología del paciente. En la mayoría de los casos totalmente se puede, como miramos anteriormente, si ya es una infección fúngica a nivel sistémico, realmente no se puede dar el corticoide. Y, ¿verdad?, el corticoide más insulina, podemos tener un aumento de la glicemia o glucosa o azúcar en sangre, ¿verdad? O aumentar, ¿verdad?, la predisposición a tener una resistencia insulínica. Entonces aquí nosotros ya vamos viendo qué consideraciones, ¿verdad?, podemos tener entre interacción en cada una de ellas. Ahora vamos a empezar a practicar cuáles serían esas interacciones farmacológicas con algunos pequeños casos clínicos. Ok, entonces nuestro primer clásico caso clínico del día de hoy nos dice que es una paciente con artritis reumatoide que está utilizando prednisona más naproxeno. Desde el momento que sabemos, ¿verdad?, que es una paciente con artritis reumatoide, significa que es una paciente que está teniendo, ¿verdad?, uso crónico de prednisona y naproxeno. Nos dice que esta paciente es tratada con 10 miligramos por día de corticoide sistémico y naproxeno 500 miligramos cada 12 horas, que sería nuestro AINES. Dentro del razonamiento farmacológico que nosotros podemos tener, lo primero, ¿verdad?, ya
de lo que hemos estudiado sabemos que vamos a tener lo que es una posible lesión en la mucosa gástrica, aumentando el riesgo, ¿verdad?, de lo que es una hemorragia digestiva en la paciente. ¿Qué otro razonamiento farmacológico debemos tener? Los corticoides, ¿verdad?, reducen la síntesis de prostaglandinas, que son aquellas encargadas de proteger, ¿verdad?, nuestra mucosa. Los AINES bloquean la COX-1, anulando, ¿verdad?, totalmente lo que es la barrera mucosa de nuestra paciente, la mucosa gástrica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos clasificar este efecto o esta interacción farmacológica, ¿verdad? Sería más que todo un efecto aditivo. Recordemos, un efecto aditivo es cuando tenemos la suma de un medicamento más la suma del otro para tener un efecto, ¿verdad? En este contexto, en esta paciente es todavía un poco más delicado porque esta paciente, ¿verdad? Si tiene, o es una paciente, ¿verdad?, que tiene artritis reumatoide, significa que es una paciente bastante adulta. Entonces la edad ya es un factor. El estrés y los antecedentes de gastritis que pueda tener ya es un factor que se debe de considerar. Entonces, ¿cuál sería el riesgo principal en esta interacción farmacológica con prednisona más naproxeno en esta paciente? El riesgo, ¿verdad? Exactamente lo que ustedes han pensado, es un riesgo, ¿verdad?, gastrointestinal, donde puede haber una gastritis, una úlcera péptica o un sangrado digestivo alto. Entonces aquí, ¿verdad?, vamos casando eh, cuáles son, si no, no es necesario que de primera nosotros consigamos entender cuál sería la posible interacción. Pero sí, a través del raciocinio o razonamiento farmacológico podemos saber cuál sería el riesgo principal. Lo podemos hacer de forma individualizada, como lo hemos hecho ahora, ¿verdad? Razonando el por qué la prednisona y razonando el por qué el naproxeno. Ok, entonces, ¿qué recomendaciones le daríamos a esta paciente, verdad? Añadir un inhibidor de bomba de protón como el omeprazol o el pantoprazol de forma profiláctica. ¿Por qué de forma profiláctica, doctora? Porque al utilizar una paciente, como les mencionaba anteriormente, es una paciente con artritis reumatoide, entonces es uso crónico, ¿verdad? Y entonces la profilaxia en estos casos es muy válida para que este paciente se pueda estar inhibida la propensión, ¿verdad?, a tener este tipo de problemas gastrointestinales. Ahora, si en la paciente el dolor persiste, eh, junto aún habiendo añadido el protector gástrico o el inhibidor de bomba de protones de la forma correcta, se debe considerar mejor utilizar un AINES que sea selectivo COX-2, ¿verdad? Como todos los que terminan en CYP, recordemos. Todos los que terminan en CYP son inhibidores COX-2, que sería como el Celecoxib, ¿verdad? ¿Por qué, doctora? Porque al momento que nosotros hacemos una inhibición selectiva, no estamos interfiriendo en lo que es la inhibición de la COX-1, que es el mayor contexto para producir lo que es una úlcera. Y siempre, ¿verdad?, monitorear si la paciente está sintiendo algunos signos de sangrado, y también educarla al paciente, ¿verdad?, en forma general, de no evitar el consumo de alcohol, para evitar, ¿verdad?, una interacción alimenticia, ya que el alcohol, como bien conocemos, puede ser un inductor enzimático, aumentando concentraciones plasmáticas de los ambos fármacos.
Entonces, dentro de las recomendaciones, ¿verdad? La paciente sí puede continuar con su budesonida inhalada en la dosis mínima, evitar, ¿verdad? Corticoides sistémicos de uso prolongado y control siempre obstetricio pulmonar conjunto. Ahora, dentro de este caso hay un interesante hacerle la pregunta, ¿qué harían si la paciente presentara una crisis asmática severa en el tercer trimestre? Recordemos que cada etapa gestacional va a representar va a representar lo que es un desarrollo fetal, ¿verdad? Necesario para el crecimiento propio del feto. Y se sabe que hay algunos momentos que es un poco más seguro utilizar ciertos medicamentos y en otros momentos no. Entonces, ¿qué harían ustedes si esta paciente presentara una crisis asmática severa en el tercer trimestre? Cuando hablamos del tercer trimestre, recordemos, es el séptimo mes, octavo mes y el noveno mes. Entonces, lo primero en esta crisis asmática es priorizar la oxigenación materno-fetal. El objetivo inmediato, ¿verdad?, que se debe tener en esta paciente es que mantenga su saturación de oxígeno arriba del 95% para poder asegurar la oxigenación adecuada. Administrar, ¿verdad?, oxígeno vía mascarilla y monitorizar todo lo que son sus signos vitales. ¿Qué tratamientos de farmacológicos serían de elección con lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora, siendo que sean seguros en el embarazo? ¿Verdad? En este contexto podemos utilizar salbutamol, ¿verdad? De 100 a 200 microgramas a través de lo que es la nebulización, que es el broncodilatador más seguro y eficaz, ¿verdad? En cualquier trimestre durante el embarazo. Entonces no solamente lo podemos utilizar, ¿verdad? En el tercer trimestre, también es seguro durante el primero, segundo o tercer trimestre de embarazo, ¿verdad? Porque es el broncodilatador más seguro. Si no hay respuesta adecuada, ¿verdad? Con este uso de broncodilatador durante una hora, ya procedemos a un tratamiento de segunda fase, que sería un corticoide sistémico, como la hidrocortisona 100 miligramos IV cada 6 a 8 horas o la prednisona 40 a 60 miligramos vía oral, si el paciente, ¿verdad?, consigue deglutir, que es una consideración que hay que tenerla en cuenta, ¿verdad? Ahora, la prednisona es el más seguro, entre si nos toca elegir prednisona o hidrocortisona, elegimos, ¿verdad?, prednisona porque es el más seguro porque al pasar, ¿verdad?, durante el contacto con lo que es la parte barrera placentaria, o sea, el tejido que divide lo que es, contiene el feto, se parcialmente va a inactivarse, no que totalmente, pero en comparación a la hidrocortisona se han demostrado que parcialmente se inactiva. ¿Qué significa esto? Que los efectos al feto van a ser mucho más mínimos, ¿verdad? Eh, entonces, si nos toca escoger, sería prednisona. Continuar, ¿verdad? La budesonida inhalada para esta paciente como tratamiento de mantenimiento, o sea que no lo debe suspender. Ahora sí, ¿qué medicamentos pueden estar, verdad, contraindicados durante esta fase? Evitar la adrenalina intramuscular, salvo que la paciente entre en un paro respiratorio, de lo contrario no puede utilizarse. No usar corticoides fluorados prolongados como lo que es la dexametasona o la betametasona, ¿verdad? Porque ayudaría a inducir un proceso de maduración fetal, ¿verdad? Pulmonar. Entonces, no estaría dentro del periodo que se debe de inducir ese proceso de maduración pulmonar fetal, que generalmente se utiliza solamente postparto. Y evitar, ¿verdad? Evitar AINES durante porque puede haber un riesgo de cierre ductal fetal. Entonces, ¿qué medicamentos debemos contraindicar durante esta crisis? Adrenalina, a menos que no haya un paro respiratorio, perdón, o el corticoide florado prolongado, como la betametasona y dexametasona, para evitar lo que es la maduración pulmonar fetal, y los AINES, ¿verdad? Para evitar lo que es un cierre ductal fetal. Ahora, con el caso número 3, nos dice que es un paciente diabético, hipertenso y que está con tratamiento, ¿verdad? Con prednisona. Lo primero que nosotros vamos a pensar, bueno, este paciente ya tiene dos comorbilidades que no ayudan mucho para el uso de la prednisona, ¿verdad? Porque este paciente tiene una enfermedad crónica inflamatoria
Y recordemos que está contraindicado, pero hay contraindicaciones relativas y absolutas. Esta sería una contraindicación, ¿verdad? Relativa, donde tenemos que evaluar beneficio-riesgo. Y bien, observamos que es un paciente adulto de 60 años con diabetes tipo 2, hipertensión arterial controlada, y va a iniciar su tratamiento con 20 miligramos por día por enfermedad inflamatoria. Lo primero que nosotros tenemos que pensar es cuál es el razonamiento farmacológico durante este tratamiento. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que los corticoides aumentan la glucogénesis, ¿verdad?, y resistencia insulínica, aumentando niveles, ¿verdad?, de glucemia, de azúcar en sangre. Favorecen la retención de líquidos como sodio y agua, lo que puede llevar a un proceso de aumento de presión arterial, ¿verdad? Y también pueden causar hipopotasemia o disminución de los niveles de potasio y alteración en lo que es su perfil lipídico. Entonces, ¿cuáles serían los principales riesgos para este paciente? ¿Verdad? Estamos hablando de riesgos metabólicos, donde tenemos un aumento de la glicemia o una hiperglucemia y una descompensación diabética a nivel metabólico. Y a nivel cardiovascular, un aumento de la presión arterial, edema como consecuencia o una insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué recomendaciones le daríamos nosotros a este paciente? Porque este paciente necesita tener su tratamiento por una enfermedad crónica, ¿verdad?, inflamatoria. Lo principal, como hemos visto, siempre ir ajustando la dosificación tanto de antidiabéticos o insulina si es necesario, control estricto de lo que es la glucemia capilar y su presión arterial, dietas bajas en sodio o hiposódicas e hipocalóricas, bajas en calorías, y evitar el uso prolongado si es necesario de realizar, ¿verdad?, un desmonte gradual o también, como lo miramos anteriormente, un desmame gradual, ¿verdad?, al momento de que tengamos una disminución en la inflamación de este paciente. Entonces, aquí, ¿verdad?, vamos viendo cómo de cuadro resumen con estos casos clínicos. Se los dejo por acá para que puedan tener un poco mayor de visualización y que lo puedan tener a mano en cualquier momento. Los riesgos a nivel gastrointestinal o GI, con prednisolas y AINES, riesgo de úlceras y sangrados, añadir un inhibidor de bomba de protones como omeprazol, evitar combinaciones, ¿verdad?, prolongadas. Gestacional, siempre vamos a preferir la budesonida inhalada porque es, verdad, la más segura según la FDA con estudios científicos comprobados, que no es teratogénico, porque sus efectos, ¿verdad?, son mínimos leves, y mantenerlo siempre inhalado y evitar los usos de corticosteroides sistémicos de uso prolongado, a menos que sea una crisis, ¿verdad? Y en esa crisis vamos a preferir ¿a quién? A prednisona. Metabólico cardiovascular, como miramos en el último caso, pacientes, ¿verdad?, que necesitan prednisona más y tienen diabetes mellitus o hipertensión arterial. Vamos a tener, ¿verdad?, una hiperglicemia o una retención de sodio, y lo que tenemos que hacer es simplemente ajustar dosis, controlar glicemia y presión arterial. Ok, como recomendaciones finales, siempre, ¿verdad?, cuando tenemos el uso necesario estricto, lo que es un corticosteroide, debemos evaluar siempre riesgo-beneficio, evitar uso innecesario o uso prolongado, educar a nuestros pacientes también y a nuestro equipo de salud con el cual trabaja con nosotros, ¿verdad? Toda información que nosotros tenemos debe ser compartida, y priorizar siempre la monitorización multidisciplinaria de este paciente, donde vamos a incluir todo el equipo de salud, ¿verdad? Como hemos visto, ninguna de las áreas es independiente a la farmacología ni independientes a la fisiopatología del paciente. Todos tenemos, ¿verdad?, una responsabilidad. Con esto, agradezco mucho por su tiempo y terminamos lo que es el módulo 5. Cualquier duda que ustedes tengan lo pueden hacer llegar al correo oficial de ISIC Internacional o mi correo personal, que se los dejo por acá. Es un placer haber estado con ustedes y nos vemos en el siguiente módulo número 6.